Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchas gracias, amados hermanos, a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos durante esta transmisión, por acompañarnos y apoyarnos también con su asistencia, sus mensajes, sus muy buenos comentarios. Muy buenos comentarios, gracias, porque cada uno de sus palabras, de sus mensajes son enriquecedores y constructivos. Muchísimas gracias. Bueno, mis amados, venimos desarrollando una jornada muy, pero muy apasionante respecto del contenido de la historia. Las 12 tribus de Israel. En ese proceso de las 12 tribus, obviamente se hace necesario acercarnos a lo que es particularmente el pueblo hebreo. El pueblo hebreo. Conocer la historia, los patriarcas, la ubicación geográfica, el contexto del tiempo, la línea de tiempo en la que se está ocurriendo todo este acontecimiento y establecer realmente ese origen, Abraham, Isaac, Jacob, José, la salida del pueblo de Israel, para que conformemos lo que hoy conocemos como las 12 tribus. Créanme que en la historia hay muchos rabinos, y esto lo vamos a tratar con bisturí, con mucho cuidado, con auditoría, porque hay muchos rabinos que consideran que la historia de las 12 tribus es una historia muy directa, muy práctica, muy simple para considerar la grandeza de lo que es hoy Israel. Es decir, que hay algunos de ellos que consideran que la historia no tiene un fundamento, la historia bíblica pareciera que no tiene un fundamento. Esas son cosas que debemos considerar porque son parte de la historia. Vimos entonces una definición de historia, avanzamos en los tipos y cualidades o características de la historia, desde la historia antigua, la historia de Grecia, Roma, la iglesia contemporánea, la iglesia moderna, hasta nuestros días. Pero la historia primitiva del mundo, para que podamos adentrarnos a la historia primitiva del mundo, evidentemente nuestra Kadosh Torah, la Biblia, este libro que aunque no es un libro de historia, présteme mucha atención, la Biblia no es un libro de historia, pero si queremos conocer de la historia, de nuestra historia, pues evidentemente el único libro que podemos consultar y del cual podemos obtener información verídica, original, auténtica, sin lugar a dudas, es la Biblia. Y no es un libro de historia. Este libro sagrado, este texto Kadosh, ¿qué contiene? La palabra de Hashem, la palabra de Adonai. Esa palabra de Adonai, sabemos, como dice la palabra en Timoteo, que es una palabra inspirada. La palabra inspirada de parte de Adonai. Y nos enseña particularmente desde el libro de Bereshit, el orden cronológico, si puedo usar esa palabra, de lo que conocemos como la creación. Esa semana, esa primera semana del universo, la etapa de la creación. En los primeros 6 días de Bereshit se ocasiona la creación de todo cuanto existe. Hagamos al hombre, la tierra, los mares, las plantas, los animales, todo cuanto existe, sea la luz en el verso 3. Y esa luz que es diferente a la luz del sol, sean los astros, la luna, las estrellas, el sol, pues obviamente no hace referencia a esa luz, está refiriéndose a la luz, sea la luz, Yeshua HaMashiach, manifestación del Padre.
Pero en esencia, la Biblia nos habla con muy buen detalle que en el sexto día, particularmente en el día 6, entonces nuestro amado Hashem crea al primer hombre, al Ish, al varón, y le da un nombre, Adam, que viene de la palabra Adama, que significa tomado de la tierra, del polvo de la tierra. Y crea entonces al primer hombre, y repito su nombre, Adán. Repito, que viene de la palabra Adama. Téngalo muy en cuenta esa palabra, la repito porque es importante que la consideremos. Y a su vez, dice la palabra, y si me permiten, pues para recontar o remembrar mejor un poco la palabra de la historia, pues ir directamente al texto. En el libro de Bereshit, en el capítulo 1, verso 26, por favor, si usted me acompaña. Entonces dijo Adonai, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Punto y coma. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Creó Adonai al hombre, al Ish, creó al hombre. A su imagen, a imagen de Adonai lo creó. Punto y coma. Varón y hembra los creó. Esto es muy importante, hermanos, porque en el verso 27 nos dice que creó al varón, al Ish, y a la varona, la Isha. Al varón lo llama Adán. La mujer no recibe en ese momento el nombre. Y en el verso 28 entonces los bendice Adonai y les dice fructificar. Recuerdan, lo vimos, prourbo, multiplicarse, ya lo vimos en unos programas anteriores. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces, mis amados hermanos, aquí empezamos a encontrar el contexto básico de la creación de nuestra humanidad, del Adama, tomados del polvo de la tierra. ¿Por qué hago un énfasis en este punto? Porque si bien es cierto que la palabra nos anuncia que la ciencia aumentará, y hemos visto de qué manera la ciencia ha aumentado vertiginosamente. Hoy tenemos a mano un equipo de comunicación llamado un celofón, un celular, y sale la versión número tal, la versión 12, y a la siguiente semana ya tenemos la versión 14. Y la ciencia continúa mejorando. Y vemos que nuestros equipos electrónicos inmediatamente, día tras día, aparecen aplicaciones nuevas, mejoras, se le agregó, se le mejoró, etc. La ciencia avanza. Pero si nosotros revisamos por un momento, amados hermanos, todo lo que la historia arqueológica, geográfica, la historia pictográfica que los arqueólogos y todos estos investigadores encuentran permanentemente, nos daremos cuenta que hay ciencia desde hace tantos siglos antes de Yeshua que evidentemente muestran que estos seres, hombres de anterioridad, tenían un desarrollo, una preparación intelectual en el área de la matemática, de la ciencia, de la astronomía, como lo mencionamos en la semana anterior, que la pregunta es ¿cómo lograron tales niveles de perfección en tantas áreas? Aún en las pictografías rupestres que se encuentran en las paredes y en los gráficos de arqueología, en los jeroglíficos, la literatura de los sumerios, los fenicios y tantas cosas, nos daremos cuenta que estas gráficas, y para quienes son lectores ya de estas escrituras pictográficas, aparecen incluso tratamientos médicos para el parto, tratamientos médicos para el Brit Milá, tratamientos médicos para el manejo de la dentadura, tratamientos médicos para la reparación de los huesos quebrados. Todas estas pictografías nos muestran que la ciencia en muchos siglos antes de la existencia de lo que podríamos decir la historia antigua,
pues la ciencia había tenido ya avances extraordinariamente importantes. Así es que el hombre, en principio creado a la imagen de Adonai, va a permanecer a partir del séptimo día, establecido en su primera función. Durante 6 días la creación, Hashem en el sexto día crea al varón y a la varona. Y esta es una palabra en uno, incorpóreo es particularmente, el hombre y la mujer incorpórea. Posteriormente viene el proceso de dormir al varón, tomar la costilla, preparar a la mujer, etc. Pero los ubica y les establece en ese terreno, digamos, paraíso, en el Edén, en el huerto del Edén, como lo conocemos, el disfrute, los establece y ellos empiezan su primer día en reposo, en Shabbat. Y el Eterno en Shabbat les dice: vamos a tomar este día como mi tiempo de reposo. Yo soy el Señor de Shabbat, dice Adonai. Yo soy el Señor de Shabbat. He creado todo cuanto existe. Me parece que todo es bueno, todo es top, bueno, en gran manera. Gadol top. Y entonces vamos a hacer reposo y quiero mostrarle a mi creación todo cuanto existe. Y entonces les digo, ustedes ahora son administradores con toda mi autoridad para que fructifiquen, para que multipliquen, para que cuiden, para que hagan todo. Y todo ha sido creado con propósito de que ustedes tengan bienestar. Hasta ahí las circunstancias van extremadamente bien. Sin lugar a dudas, vemos que viene entonces la famosa historia de la desobediencia. Estoy hablando un poco de la historia bíblica que todos conocemos. Viene la desobediencia y al partir de la desobediencia, cuando el hombre tiene una identidad con Adonai, en una identidad de santidad, son luz. Y repentinamente cuando viene ese proceso de la desobediencia, subráyelo por favor, desobediencia, pierden esa luz y entonces se encuentran que ahora están desnudos. Es decir, su vestido no era el vestido que usamos hoy, el vestido material, su vestido era la luz, porque son imagen y semejanza de Adonai, son luz. Pero ahora, al entrar en su condición de pecado, de desobediencia, pierden su vestidura celestial y se observan entre sí desnudos mutuamente, a lo cual sienten vergüenza. Tanto él como ella están ahora desnudos físicamente, corpóreamente, y entonces viene aquella famosa historia de las hojas de higuera para cubrirse. Adán, ¿dónde estás? ¿Y acaso Adonai no sabía dónde estaba? Por supuesto, es una pregunta solo para preguntar: ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Sé lo que estás haciendo, pero quiero que tú me lo digas. Quiero saber qué tú me vas a decir. Y vienen las excusas: la mujer que tú me diste me hizo pecar, etc. Entonces, en ese proceso de la historia, recordemos que ahora son desterrados de ese lugar de disfrute, de ese lugar de luz, de ese lugar de contentamiento, de felicidad, y allí entonces se genera ahora la necesidad premiante de que a partir de esa primera humanidad, Adán y la varona, entonces se hace necesario que ellos, que ahora salen, tienen hijos, recuerdan, Caín y Abel, y viene el primer homicidio de la Biblia, cuando el hermano mata a su hermano, Caín mata a Abel, y toda esta historia. Entonces nos daremos cuenta que ahora se hace necesario que aparezca en escena un Salvador. También hay otro hijo, por supuesto, que es Set, que además Set, considerado como un hombre de grandes virtudes y que da también la calidad de ser hijo especial para la primera creación de la familia. Los hijos entonces forman una relación importante en el fundamento del hogar. Hasta nuestros días hoy, quienes somos padres, tenemos hijos destacados, hijos sobresalientes, hijos afectuosos, hijos amorosos, pero también tenemos hijos que nos causan muchos dolores de cabeza, hijos que quieren hacer sus cosas a su manera, como quieren, hijos que no quieren comprender la posición de sus padres, y todo esto lo encontramos. Recordemos, desde el primer modelo de familia, Caín mata a su hermano. En todo este proceso
que estamos desarrollando. Aparece un poco más adelante una escena, estoy haciendo historia bíblica que todos conocemos por demás, hablando del momento en el que aparece en escena un hombre llamado Noah. Y conocemos otra historia que se habla del diluvio universal, que también hasta nuestros días en la historia muchos historiadores y sabios rabinos pretenden anunciar de que estas historias no sucedieron. Pero sin embargo hay grandes pruebas fehacientes sobre el tema y nosotros pues no entramos no vamos a entrar en controversia al respecto. Solo lo menciono porque lo leemos en muchas en estudios que realizamos en el que aparecen esas dudas científicas. Recuerden que el científico siempre tiene lo que llamamos el método científico. El método científico es el factor de la duda. Dudan. Todavía hoy los científicos dudan de que Moshe, levantando una vara, el mar de los juncos, el mar llamado Rojo, se haya abierto, y cómo es posible que la inmensidad de personas hayan podido transcurrir con un mar en seco, y que luego, cuando los carros del faraón y los soldados están a la mitad, entonces simplemente ese mar se cierra. Y la ciencia trata de mostrar a través de método científico cómo eventualmente eso hubiese podido ocurrir, pero no lo pueden aceptar como una circunstancia totalmente sobrenatural, espiritual. A través de Noah, recordemos que la humanidad para aquel tiempo estaba absolutamente perversa en su mente, en su decir, en su hacer. Había llegado a un nivel la tierra, la humanidad, la creación, lo que Hashem había ordenado, y la multiplicación de la humanidad se había crecido tanto al punto de que entre los hombres había todo tipo de maldad. Dice puntualmente el texto que de continuo en ellos había maldad. Entonces en esa maldad podemos comprender seguramente muchos aspectos, seguramente homicidio, violencia, perversión sexual, y de allí en adelante todo tipo de contaminación. El texto puntualmente, y estoy solamente, repito, parafraseando un poco la historia, pero dice la palabra que la maldad de los hombres era de continuo, en su hacer, en su decir y en todo lo demás. Así es que definitivamente Hashem determina. Y aquí aparece entonces la gracia de Noah. Hashem encuentra que hay un hombre que tiene la gracia, el favor de Adonai, y establece el proceso de sucumbir a toda esa creación a través del proceso llamado el diluvio. Pero recordemos que solamente una familia, por favor resáltelo, una familia, el principio de la tierra, la humanidad, es una familia. Y ahora, después de este proceso de destrucción de esa creación, Adonai va a salvar una familia. Dígalo conmigo, una familia. Entonces está Noah, su esposa, y sus 3 hijos, que se llaman Sem, por favor señálelo muy bien, Sem, el pueblo semita, Cam y Jafet. Estos son descendientes que habitaron directamente en Mesopotamia. Esta palabra de esta tierra, Mesopotamia, téngala muy presente en todos sus estudios bíblicos. Es muy importante. Es más, los invito, amados hermanos, si me permiten hacer un ejercicio muy sencillo. Seguramente usted tiene ahora en sus manos una Biblia. Y seguramente al tener en sus manos una Biblia, usted puede observar que al final o al centro muchas veces de estos documentos, de estos libros bíblicos, de estos 66 libros de la Biblia, aparecen una serie de mapas. Les pregunto, ¿cuántas veces ustedes, mis amados hermanos, en cuántas ocasiones se han tomado el tiempo de establecer qué significan estos mapas? Que es tan interesante nuestra Biblia, tan documentada, aunque no es un libro histórico, nos narra la historia más extraordinaria sobre la faz de la tierra, la historia de la palabra de Hashem en toda la creación, en todo lo que existe, por Él, para Él, con Él, como dice Colosenses. Pero muy pocas veces hemos ido a explorar estos mapas.
Y estas culturas bíblicas con sus mapas son tan extremadamente importantes. Por ejemplo, en mi versión que tengo aquí a la mano aparece, el primer mapa que aparece es la salida del pueblo de Israel de Egipto, y están enumerados cada uno de los puntos, Ramsés, Gosén, y empieza a mencionar la ruta por las que salió. El primer punto en el que se detienen en Sucot y empiezan a caminar por el pozo de Mara, las aguas amargas, Elid, Hazoret, suben a Cades, Barnea, Punón, continúan todo este proceso, y aquí está el recorrido de las 42 estaciones que el pueblo de Israel participó durante 40 años atravesando el desierto. Para eso tenemos estos mapas, para que cuando busquemos la historia y hablemos particularmente de una tierra en particular, podamos entender. Si yo veo este mapa y veo el Mar Rojo, ahora puedo entender ¿qué era ese Mar Rojo, ese famoso mar de juncos? Vemos la importancia del mar Mediterráneo. Ayer mencionamos los 5 mares alrededor de toda esta ruta, y hoy los puedo ver en el mapa. Inmediatamente, el siguiente mapa que puedo encontrar en este texto bíblico, en esta versión, me muestra ahora la distribución en lo que son las tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel y su distribución en Israel. Entonces vamos a ver al norte sobre la región de Damasco, Sidón, donde se encontraba Aser, donde se encontraba Neftalí, donde se encontraba Isaacar, Manasés en la parte oriental, otra parte de Manasés en la parte occidental, Siquén, Efraín, Gadad, Benjamín. Ahora vamos a la capital en Jerusalén, vamos hacia la zona donde se encuentra Rubén, miramos quién está en Hebrón, Judá, miramos dónde está Moab. Entonces, mis amados hermanos, el mensaje de la historia es que este libro no es solamente para tenerlo bajo el brazo o guardado o con las páginas abiertas como acostumbramos en otro tiempo. Estos mapas bíblicos son extraordinariamente importantes, y quiero dejarles en el mensaje, si es el mensaje del día de hoy, que por favor vaya a su Biblia y considere los mapas. Tómese un momento, mi amado hermano, por favor, vea cada mapa, observe a qué se refiere. Aquí tengo el mapa correspondiente al imperio asirio. Oh, qué importante saber cuál era el área de Asiria, cuál era el área que correspondía a todos estos pueblos de Asiria, y vemos que nos abarca todo lo que es la región de Damasco, Babilonia, por favor, Nínive, importantísimo, hacia la zona sur, donde se encuentra el mar Mediterráneo, Persia y todo lo que tiene que ver con el imperio de Asiria. Luego inmediatamente otro mapa me está señalando inmediatamente lo que es el contenido del imperio babilónico, persa y griego que ayer mencionamos, y que cada uno de ellos tiene un punto de partida específico en la historia de la humanidad hasta nuestros días. ¿Dónde lo encontramos? No lo estoy mirando en el Atlas, no lo estoy mirando en internet, no lo estoy buscando en otro diccionario bíblico, lo estoy buscando en la Biblia, el documento que nos permite con certeza, con autenticidad, verificar toda la información que hasta nuestros días conocemos. Entonces ahora vemos el imperio babilónico, persa y griego, y nos encontramos con lo que es el Mar Negro, que ayer lo mencionamos, al lado contrario el Mar Mediterráneo, Alejandría, por favor, subraya Alejandría, la capital mundial de la Cábala, que lo vimos en la semana anterior, Samaria, Jerusalén, Damasco, Antioquía, Asia Menor, Babilonia, Susa, Persópolis, el Golfo Pérsico, y todo esto es maravilloso. Hermanos, toda la información que tenemos aquí no la podemos desmeritar, no la podemos desaprovechar. Luego, si me permiten hacer el recorrido de los mapas, tenemos la importancia del Imperio Romano. Este mapa del Imperio Romano, por demás, me parece muy importante que lo resaltemos, amados, porque nos preguntamos, si Pablo nació en Damasco, vamos a pensar en su biografía un momento, ¿por qué él dice yo soy romano? Bueno,
Porque para aquel entonces, si usted mira el mapa, mi amado hermano, entonces el Imperio Romano se había extendido por toda la región de España, Galicia, las Galias, Ileria, Italia, hacia Asia Menor, Damasco, Jerusalén, partes de Egipto, la parte del Mediterráneo, por África, en Cartago, Mauritania. Todo este territorio ahora le pertenece al Imperio Romano. Por lo tanto, Pablo dice, soy romano, soy judío. ¿Cómo podíamos pensar que siendo un judío es romano? Bueno, porque siendo un hombre nacido en Israel, vamos a decir, ahora tiene también la nacionalidad de Roma. Recuerden que Pablo era un hombre políglota. Pastor, ¿qué es eso de políglota? No dije político, que también fue un hombre político. Políglota era un hombre que hablaba varios idiomas, muy importante. Ahora, inmediatamente el mapa en la guía que estoy tomando como estudio de historia nos va a mostrar los mapas respecto a los viajes de Pablo y nos menciona el primer viaje de Pablo y nos dice Pablo estaba en Antioquía de Pisidia y toma una ruta hacia Ícono, está en Lístera, pasa por Perge, Atalia, baja por la región de Chipre, pasa por Salamina, pasa hasta Antioquía, no Antioquia, Medellín, Colombia, Antioquia, no, sino por Antioquía. Luego vemos en el segundo viaje toda la ruta. Si nosotros observamos el mapa y consideramos la extensión de terreno, por ejemplo, del segundo viaje de Pablo, vemos que está por Jerusalén y de Jerusalén toma toda una ruta hacia Antioquía, Tarso, Derbe, Iconio, Antioquia de Pisidia, Troas, Neápolis, Filipos, Anfiápolis, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio. ¿Usted sabe dónde se encuentra la ciudad de Corintio? Porque nosotros leemos la primera carta de Pablo a los Corintios y la segunda carta de Pablo a los Corintios y no tenemos ni siquiera un poquito de detalle dónde se encuentra Corintio. Les invito, vaya al mapa, por favor, mire los viajes de Pablo y conozcamos la importancia de esta ciudad. Yo estoy seguro que usted ha escuchado la circunstancia que ocurrió en Berea. Estoy seguro que usted conoció lo que pasó en Tesalónica, porque Pablo le escribió a la iglesia de los tesalonicenses en Tesalónica y veamos que le habla Atenas, pasa por Atenas. ¿Qué ocurrió en Atenas? ¿Cuán importante lo que pasó con Pablo en Atenas? Estuvo por Antioquía, pasó por Tarso, por Antioquía, Salamina. Y entonces usted mira el mapa y dice, por primera vez en mi vida encuentro dónde está ubicado Corintio. Recuerden que no es la primera carta nosotros usualmente decimos primera de Corintios o segunda de Corintios. No, es incorrecto decirlo así, porque no son cartas de los Corintios, son cartas de Pablo a los Corintios. Así es que cuando usted hace mención a este texto tendrá que decir primera carta a los Corintios. Pequeños detalles de nuestro español tan maravilloso que lastimosamente lo mal utilizamos. Bueno, seguimos con la historia, tercer viaje de Pablo, cuarto viaje de Pablo, y aquí vamos a encontrarnos ahora con otro mapa fundamental, ¿cuál es? Jerusalén en el del Antiguo Testamento. Y cuando miramos Jerusalén del Antiguo Testamento y miramos lo que significa la ciudad nueva, el lugar donde estaba ubicado el templo, lo que significa todo el proceso de la ciudad de David, el valle de Cedrón, el manantial de Gilbón y toda esta estructura, ¡wow! Amén, hermanos. ¡Qué maravilla lo que el texto nos está indicando! ¿Cuántos de ustedes han tenido o van a tener la oportunidad de ir a Israel? Les comparto algo, amados. Me disfruto enormemente. Alguna vez alguien me decía, pastor, usted ha estado en Israel porque yo veo que habla con mucha propiedad de las calles, de los lugares, de los sitios de Israel. Bueno, no he estado físicamente en la planta de mis pies, pero de manera virtual lo he hecho. Tuvimos una oportunidad en el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Cuando usted visite los Estados Unidos, mis amados hermanos, los que están en el exterior de Estados Unidos, y anhelan venir hacia América y conocer algo de los Estados Unidos, les voy a dar un consejo. Aquí nadie me está pidiendo el consejo, pero se los voy a compartir. No gasten su dinero, mis amados hermanos. No pasen tarjetas de crédito y endeúdense visitando el parque de Orlando o el parque en California.
Ya sabe a qué parques me refiero. Es el sueño de tantos millones de personas en el mundo, visitar los parques, que lo único que les dejará será un día de cansancio, de fatiga, de hambre. Todo es extremadamente costoso y una tarjeta de crédito cargada para pagarla durante los siguientes 7 o 10 años. No, aprovechen los lugares históricos. Usted haga un viaje a la ciudad de Washington, D.C., tiene más de 30 museos. Una gran parte de esos museos son absolutamente gratuitos. El Museo de la Fuerza Aérea, el Museo de la Base Naval, los museos de la Biblia, los museos históricos en todos los sentidos. Hay oportunidades de hacer un turismo histórico, un turismo académico, cultural, tan enriquecido, totalmente free. Y su tarjeta de crédito guardadita sin ningún problema. Pero no, nosotros, como todo el mundo va al parque, yo quiero ir al parque, ay, yo quiero ver el ratón. No se están perdiendo absolutamente nada. Disfruten de las cosas hermosas de un viaje como el venir acá y aprender cultura, ir a los sitios. Tuvimos la oportunidad de estar en alguno de estos museos y lo puedo decir por testimonio. Pero dentro de todos, me apasionó visitar el Museo de la Biblia. Aquí mismo en Kentucky tenemos la réplica de el Arca de Noah. Ese es un viaje que hay que hacer, hermanos. Ir a ver esa réplica tan extraordinaria es parte de la historia. Y cuando tú estás ubicado allí y está construida proporcionalmente con las medidas bíblicas y tú pasas y caminas y estás dentro de ese lugar y ves la dimensión y lo que eventualmente podría haber ocurrido dentro de esa construcción magnífica del arca, entonces podemos observar al hacer nuestra lectura bíblica qué historia más extraordinaria este texto nos está relatando. Ahora, después de todo este proceso, como vimos adelante, viene la historia de Babel. Y en la historia de Babel, entonces, hay una confusión de las lenguas, de los idiomas. Y a partir de este momento, los hombres son dispersos por toda la superficie de la tierra y cada uno de ellos busca su propia ubicación, su conveniencia, su cultura, y a partir de este proceso de la historia se divide para darnos cuenta de acontecimientos relativos a diferentes tipos de cultura y de poblaciones hasta nuestros días. De tal manera que es así como la humanidad entera empieza a tener una formación después del nacimiento, la creación del hombre. Ahora las culturas formarán pueblos, formarán idiomas, formarán formas de vida, establecerán culturas idiomáticas, culturas gastronómicas, culturas laborales, culturas jurídicas, todo este proceso. Pero en el trasfondo de todo esto recordemos que Hashem solamente creó al hombre y a la mujer. Y de un hombre y de una mujer, toda la humanidad. Entonces, ¿qué hay de diferencia entre un europeo, un americano o un hispanoamericano? Entre un italiano o un francés o un chino o un australiano. Pues de pronto tenemos algunas diferencias de forma, de color, de estatura, de tonos de voz y lenguajes. Pero en el fondo, en cuanto al corazón, los pensamientos, las intenciones del corazón, somos exactamente igual. Basta que veamos las noticias de cualquier parte del mundo y encontraremos los mismos problemas de fondo: políticas, corrupción, extorsión, chantaje, engaño, mentira, muerte, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. La historia. Por eso dice un dicho que si no conocemos nuestra historia estaremos condenados a repetirla. Por lo tanto, esta historia de nuestro pueblo, que es a la que vamos encaminando este tema, es la cultura del pueblo hebreo. Cuando hablamos de la cultura del pueblo hebreo es necesario que hablamos con claridad de lo que tiene que ver con Siria, con Fenicia, con el Mediterráneo. Y cuando mencionamos todos estos pueblos, recordemos que surge inmediatamente la historia de un pueblo llamado Canaán. Y Canaán, que viene a causa, recordemos, del nombre de Canaán, hijo, ¿recuerdan? Cam, Jafet y Set. Canaán ahora será lo que conocemos como la tierra de promesa. ¿Cuándo esa tierra de promesa se entregó? Cuando Abraham recibe la promesa en el libro de Bereshit. Acompáñenme, por favor. Y estando en el libro de Bereshit, entonces en el capítulo 12, Adonai habla a Abraham y le dice:
Lech Lecha. Este es uno de los parashá que en lo personal más me apasiona. Lech Lecha. Y le dice, Adonai a Abraham, Lech Lecha, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré, por favor, subraye el texto del verso 3, este pasuk del verso 3, o el pasuk 3, porque verso es pasuk, estaría repitiendo uno en español, uno en hebreo. El pasuk 3 del capítulo 12 dice, bendeciré a quienes te bendigan, pero a quienes te maldigan también maldeciré. ¡Qué promesa y qué palabra tan extraordinaria! Hashem está haciendo un abrebocas a todo lo que ha de venir y a todo lo que ha de pasar para todos aquellos que se han levantado a lo largo de la historia contra este pueblo. El pueblo de la promesa, el pueblo de la tierra de Israel. Los ojos de la niña, la niña de los ojos de Adonai, mejor. Entonces dice este texto, y a los que te maldigan les maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí en la versión nuestra dice, serán benditas en ti todas. Pero esa palabra todas, por favor colócale un paréntesis, porque para ser benditos en Abraham tenemos que ser hijos de Abraham. Tenemos que reconocer a nuestro patriarca o a nuestros patriarcas. Por lo tanto, a través del linaje de Abraham en adelante, tendremos que reconocer de la casa de David a nuestro amado Yeshua HaMashiach por su nacimiento divino a través del Ruach HaKodesh en el vientre de Miriam. Y por favor, espero que lo que acabo de mencionar le haya quedado supremamente claro, que reconocemos a Yeshua HaMashiach a través del nacimiento virginal, divino, sobrenatural, por medio del Ruach HaKodesh en el vientre de Miriam. Y no como ahora se menciona, que obedece a una relación íntima de Miriam y José. Por favor, preste mucha atención a lo que está escuchando. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, es la cita con la cual da partida toda esta historia, y entonces haré de ti que tu descendencia sea grande. Pero recordemos, mis amados, y tenemos que avanzar en la historia, que el pueblo y el origen del pueblo de los hebreos, no hay ningún otro pueblo que tenga una historia tan extraordinariamente determinada en toda la historia de la humanidad como la que trae el pueblo hebreo. Un nombre que por demás deriva de Eber, que recordemos que Eber es un descendiente directo de Sem y de los que posteriormente vendrá a ser parte justamente Abraham, cuando ha sido cambiado su nombre de Abraham a Abraham. Y de esta nación entonces el Padre Eterno le dice a Abraham, vete de tu tierra. ¿Cuál es su tierra? Ur en Caldea. Ur en Caldea. No muy lejos de otra región muy conocida, Nínive. Y por orden de Adonai, abandona esa tierra, ese lugar, esa patria, y parte a una ruta que te mostraré, que será la tierra de Canaán, llamada así, repito, por el nombre de Cam. Pero empieza a sucederse en circunstancias y adversidades en este proceso. Y es justamente como Abraham se ve obligado a abandonar su tierra y dirigirse particularmente a Egipto. Miren, de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el único que no descendió, por favor subraye, descendió, el único que no descendió a Egipto fue Isaac. Y el Padre así lo estableció. Pero Abraham desciende a Egipto y de vuelta se establece en Hebrón. Y algún tiempo después fue padre de Isaac. Y recordemos que a la vez de Isaac vamos a tener ahora otra descendencia que son Esaú y Jacob. Pero allí creo que me estoy adelantando un poco en la historia. Quiero que hagamos un pequeño paréntesis en este punto para que recordemos lo que sucede a propósito en el momento del encinar de Manré.
El encinar de Mamré es otra de las historias extraordinariamente importantes que tenemos en nuestras Biblias. Abraham había pasado por el momento de la Brit Milá, de su circuncisión, y estando allí en su carpa al tercer día de su Brit Milá, el momento más difícil, el más doloroso, en medio de un intenso calor, viene esa presencia y observa al levantar su mirada que 3 hombres se acercan hacia su carpa. No voy a entrar a toda la historia porque sé que usted la conoce, pero en el capítulo 17 la puede encontrar. Era edad ya de 99 años cuando Adonai le apareció a Abraham y le dijo: yo soy Adonai Todopoderoso, Elohim, anda delante de mí y sé perfecto. El Shaddai. Por favor, aquí aparece por primera vez el Shaddai, el nombre, uno de los nombres de Adonai. Y pondré mi pacto entre ti y en ti y multiplicaré en gran manera. Y entonces dice en el verso 5, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto este nombre porque de ti habrán multitud de gentes y de naciones, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto. Y aquí viene el momento de la encinar de Mamré, cuando Adonai le indica a Abraham que para el Moedín, para dentro del tiempo del nacimiento vendrá un hijo y su nombre será Isaac. Observen que Adonai le indica que dentro de los Moedín siguientes vendrá el nacimiento de un hijo, hijo de promesa, Isaac. Y le indica el nombre, le dice, este será su nombre y será circuncidado a los 8 días. Y le narra todo lo que ha de acontecer. Pero, ese pero es impresionante, ¿no? Es tan buena persona el pastor, pero, ese pero ya cerró todo. La historia es maravillosa, pero no se cumplía la situación de que Sara estuviese en embarazo. Por lo tanto, Sara decide en su propia voluntad ayudarle un poco a Dios, y es así como trae por costumbre de la época, históricamente hablando, en esa época, varones, en esa época ocurría así, no hoy. Y ocurre que le ofrece a su asistente de servicios, Agar, hija de un rey, de un príncipe. Ella es una princesa, pero ha sido ofrecida en servicio a Sara. Léalo por favor en su historia bíblica. Y le ofrece a Abraham a esta mujer para que pueda tener hijos con ella, para tener así descendencia. Y entonces sabemos que en la historia se nos narra el nacimiento de un personaje que no puedo pasar por alto en este momento, que es tan importante que lo consideremos, porque aparece en escena nada más ni nada menos que Ismael. ¿Por qué digo nada más ni nada menos? Porque es muy importante que lo consideremos. Ismael. Y porque dentro del contexto del nacimiento de Ismael hasta nuestros días, hoy tenemos lo que es el contexto de la religión del Islam. Una religión polémica, no puedo entrar allí, no es mi tema, por favor, lo tengo que mencionar por su aspecto histórico, de circunstancias un poco fuertes, políticamente hablando, con estrategias violentas. Su característica particularmente es ese grado de violencia. Pero lo que quiero que resaltemos es que Sara por algún momento piensa, o en su corazón pareciera ser que se olvidó a Adonai la promesa que había hecho. Así es que Sara y Abraham, repito, como que deciden ayudarse un poco, y viene el proceso de Agar. Ahora Agar está embarazada. Esto lo vamos a encontrar en Bereshit, en el capítulo 16, que es justamente aquí donde creo que voy con mi historia. Aparece Agar en escena, y entonces esa mujer de servicio, o la criada, para decirlo de una manera más popular, entonces ella ahora se embaraza, y de ese embarazo nace un chico que será llamado Ismael, como lo dice el libro de Bereshit capítulo 16, y el nombre de Ismael significa Dios oye. Ismael entonces ahora es el padre de las personas naturales hasta nuestros días de la península arábiga y otros territorios circundantes, generalmente llamados hoy árabes, los pueblos árabes. Y esto coincide con las 3 religiones abrahámicas. Preste mucha atención.
tres religiones abrámicas. Lo que conocemos como hebreos, lo que conocemos como cristianos y lo que conocemos como musulmanes. Todos de un mismo padre, el padre Abraham. Esto es importante, ¿y por qué lo menciono? Porque ahora nos encontramos frente a una controversia, no sé si decir la palabra teológica, porque no voy a entrar, por favor, en una controversia con lo que la Biblia dice. Estoy hablando de las controversias del pensamiento entre hombres en los que se acude que si el niño Ismael fue el primogénito de Abraham, aunque no fue en el vientre de su esposa legítima, sino de su criada, entonces pues el primogénito es el primogénito. Pero este primogénito dentro del contexto del matrimonio, según las misbot y las ordenanzas fuera del matrimonio, no tiene los requisitos o los beneficios que tiene un hijo dentro del matrimonio. Eso tendríamos que verlo un poco más a la luz en los diferentes parashot que iremos desarrollando, un poco más adelante. Ahora, ¿por qué quiero mencionar y por qué traje a consideración este tema? Porque recordemos que en algún momento Sara le habla a su esposo Abraham y le dice: es necesario que retires de casa a esta mujer y a este niño. No los quiero tener más aquí. Este niño Ismael se me está portando mal, es muy brusco, me trata muy mal a Isaac y eso no me gusta. Si es que ama al favor y lo va sacando, y a esa muchachita también me la va sacando porque yo que como que te está insinuando mucho y ya no más. Pero ¿quién fue la de la idea? Sara. Víctima de su propio invento. Y esto, por supuesto, tiene una moraleja muy clara hasta nuestros días. Nosotros siempre queremos ayudarle a Adonai a solucionar el problema. La pastora dice una frase: no metas las manos donde nadie te llamó. Si Adonai está trabajando en algo o en alguien, deja que Adonai haga las cosas. Esto nos cuesta como pastores entender. Voy a explicarme. Muchas veces conocemos de nuestros hijos amados en las congregaciones, y si hay pastores conmigo ahora mismo, sé que los hay, me van a comprender lo que voy a decir. Cuánto amor y cuánto anhelo de nosotros poder servir, ayudar, es parte de nuestro ministerio, de nuestra labor en el pastorado. Cuidar de los hijos, cuidar de las ovejas. Pero, ¿qué pasa? Cuando nuestras ovejitas o nuestros amados hijos pasan por pruebas, adversidades, ¿cuántas de estas circunstancias ocurren justamente porque Hashem está tratando con ellos? Está tratando con ellos ya sea en salud, en economía, en su matrimonio, con sus hijos, etcétera. Y nosotros, con el corazón pastoral y con todo nuestro amor y con toda nuestra buena intención, queremos intervenir, queremos aconsejar, queremos ayudar, queremos llevar, queremos traer, queremos colocar, queremos quitar, queremos poner todo en orden. Y Hashem dice: estoy trabajando con ellos. Mi querido pastor, ¿por qué no me dejas hacer las cosas que yo tengo que hacer con ellos? Ay, Dios, es que yo solo quiero ayudarte. Por favor. Un poco para parafrasear lo que ha pasado con Sara, lo que ha pasado con Agar, lo que ha pasado con Ismael. En todo este proceso, quiero que nos detengamos un momento en el capítulo 17 del libro de Bereshit, capítulo 17, y acompáñenme por favor al verso 20. En capítulo 17, verso 20 de Bereshit, quiero que lea conmigo, por favor, lea conmigo y subraye este texto. Si no lo ha leído antes, quiero que hoy les quede muy claro en sus corazones. Dice: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Punto y coma. Pastor, porque usted siempre dice punto y coma. Porque si no hacemos la lectura con la puntuación, no vamos a comprender la importancia de lo que el texto nos quiere significar. Así es que siempre se los he dicho: lectura con puntos y comas claros. Aquí hay un punto y una coma que nos dice: un momento, tranquilo, léalo con cuidado, preste atención. 12 príncipes engendrará Ismael y haré de él una gran nación.
Entonces, mis amados hermanos, que nosotros consideramos que un hijo fuera del matrimonio no tiene derechos y que entonces es un plebeyo, o se me escapa otra palabra muy típica cuando se menciona a un niño fuera del matrimonio. Usted, por favor, ayúdeme en el chat, escríbamela acá porque se me escapó en este momento. Pero Adonai dice, no. Aunque fueron lanzados al desierto, Adonai presentó la ayuda inmediata y el ángel se presenta y les da de beber agua y le dice, a ti te digo, en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar en gran manera. Usted ha visto los árabes quebrados. Económicamente árabes multimillonarios. Vaya por favor y vea sus propiedades, sus tierras, sus riquezas, dueños del petróleo del mundo, entre muchas otras cosas. Pero lo que quiero que resaltemos es que aquí aparece una frase tan importante. Subráyela, la voy a leer nuevamente. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Pero de ninguna manera está diciendo que Ismael no reinará y será grande y también formará 12 tribus. Oh, por favor, pay attention, please. 12 tribus. Entonces, cuando hablamos de estas 12 tribus, vemos que los ismaelitas también lideraron caravanas que traían productos de Arabia a Egipto y a Mesopotamia. Libro de Génesis capítulo 37, léalo, por favor, léalo conmigo, porque estamos entrando, dice la pastora Pili, estamos entrando en un terreno apache. Capítulo 37, verso 25 de Berechit, léalo conmigo, dice la palabra, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Estos no son productos que se encuentran en la tienda de la esquina. Estos son mercaderes que transportan y negocian una mercancía extremadamente valiosa. Ustedes recuerdan que trajeron los sabios de Oriente cuando seguían la estrella, lo vimos la semana anterior, estos astrólogos que conocían de los tiempos, ¿qué trajeron? Oro, incienso y mirra. ¿Qué transportaban estos ismaelitas entre las aromas y los bálsamos? También transportaban la mirra. Entonces, con el tiempo, su nombre llegó a ser casi como sinónimo de árabes, pueblo del desierto. Un pueblo en el desierto extraordinariamente enriquecidos. Cuando murió Sara, Abraham se vuelve a casar y en esta ocasión su mujer ahora será Setura o Ketura, con quien ahora tiene 6 hijos. Por favor, présteme mucha atención a este punto que estoy tratando, porque ahora va a tener Sara 6 hijos. Vamos a hacer un momento una pequeña pausa. Se me pasó mi tiempo de pausa, me emocioné muchísimo y ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Muy bien, mis amados. En el libro de Berechit, capítulo 37, verso 28, que acabamos de tomar, vemos cómo se nos menciona que este pueblo de ismaelitas ahora son mercaderes, madianitas. Y recordemos que los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto. O sea que aquí hay una conexión de carácter familiar. Aquí estamos hablando entre primos. El origen de Isaac y el origen de Ismael, ahora en José y ahora con el pueblo de los madianitas. En el libro de los jueces, en el capítulo 8, en el verso 5, se nos menciona: Seba y Sulmana
los reyes de Madián. Y en el versículo 23 afirma, como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. Asaf, músico levita del rey David, es el autor del Salmo 83, en el cual identifica como integrantes una alianza entre los israelitas, los edomitas y los ismaelitas, los moabitas y los agarenos, los giblitas, los amonitas, los amalecitas y los habitantes de Filistea y de Tiro. Sin embargo, con el tiempo todos fueron llamados ismaelitas primero y después fueron llamados árabes y todos se proclamaban descendientes de Ismael. En las oraciones, 5 veces al día, las oraciones de los musulmanes 5 veces al día, incluyen las plegarias a Abraham y a la familia de Abraham, tal como lo mencionan, sus libros sagrados y todo lo demás, que en esa parte particularmente, pues obviamente que no quiero llegar. Permítame llegar por un momento para ver si en este texto tan intensamente extenso puedo alcanzar lo que son. No, vamos a hacer lo siguiente, hermanos, porque creo que no he dejado tarea hoy. Dejemos una tarea, por favor. Envíenme acá por el chat los nombres de las 12 tribus de Ismael. Porque recuerden que nuestra semana está enfocada en las 12 tribus de Israel. Pero podemos hablar de las 12 tribus de Israel que ya bastante conocemos de ellas. Jacob, sus 12 hijos salieron de Canaán, entraron en Egipto y los bendijo antes de morir Jacob. A cada uno le dio una bendición en particular. Y eso lo vamos a mencionar, aunque ya lo hemos estudiado profundamente en todo Parashá correspondiente. Pero no podemos pasar por alto en la historia el texto que acabamos de mencionar, en el cual estamos indicando cómo, sí señor, Ismael también recibe una promesa, también tiene una revelación profética y también está establecido para que tenga consigo 12 príncipes, que son las 12 tribus del pueblo de Ismael. Ustedes dirán, pastor, nunca había escuchado esto, la verdad, perdóneme. Estoy seguro que sí lo has escuchado, pero nunca nos hemos detenido a estudiar la historia y establecer la importancia de esto. Porque hasta nuestros días, así como tenemos la casa de Israel, así también tenemos la casa de Ismael y así también tenemos las 12 tribus de Ismael. Por lo tanto, repito, es muy importante que lo tengamos presente. No voy a entrar obviamente en el contexto de lo que significa el tema del Corán y de lo que significa todo ese contexto. No es parte de mi enseñanza, por lo menos para este tiempo, para este día. Así es que, mis amados, permítame continuar. En ese proceso, las tribus israelitas, como las conocemos, son 12. Y aquí en particular ese número 12, tanto para Ismael como para Israel, ese número 12 tiene una importancia. O sea, no es un capricho bíblico que fueron 12. El 12 tiene una relevancia importante, y esa relevancia es para tener la importancia principal de cómo se organiza ahora un grupo de familias y adquieren un carácter de familia y adquieren unas características sociales, culturales, étnicas, etcétera, etcétera. Los antiguos griegos, por ejemplo, se organizaban en tribus de 12, particularmente. Observen, los griegos también establecían su organización familiar en grupos de 12, llamados anfictionías, con fines absolutamente sagrados. La expansión de los hijos de Israel en los 12 territorios con el objeto de rendirle culto a uno único y auténtico Adonai, a Yahweh. Sugiere que el número de los 12 tenía también un número simbólico sagrado. De hecho, a algunas de las figuras bíblicas como Ismael, Nacor, Esaú, se les asignaron 12 hijos y posteriormente 12 naciones. Présteme mucha atención. Voy a leer nuevamente esta frase porque aquí concluimos nuestra jornada histórica de la Biblia, que como muchas veces no la hemos compartido. Lo voy a repetir. Algunas de las figuras bíblicas como Ismael, Nacor, Esaú, se les asignaron 12 hijos y posteriormente fueron cada uno de ellos 12 naciones. Oh, miren qué interesante, mis amados hermanos. Entonces surgiría como una pregunta en el fondo. Aquí surge en mi corazón una pregunta. Entonces,
Pastor, ¿será que yo soy de las 12 tribus del otro lado? Vamos a saber eso un poco más adelante. Vamos a ir mañana entrando a nuestro tema con respecto a Jacob, sus 12 hijos, sus 4 mujeres. Digo, 4 mujeres en el sentido de hablar de 2 esposas y 2 concubinas. Es importante que recordemos, podría ser parte B de la tarea, cuáles fueron los hijos de cada una de las mujeres. ¿Quiénes son los hijos de Lea? ¿Quiénes son los hijos de Silpa, de Milpa? ¿Quiénes son los hijos de cada una de las 4 mujeres con las que Jacob tuvo familia? Así es que esa será la segunda parte de la tarea. Ahora mismo terminamos el programa, inmediatamente investíguelo y aquí por el chat, por favor, envíeme las respuestas. Bueno, mis amados, vamos apenas comenzando. Apenas vamos en nuestra segunda jornada. Ya nos adentraremos al tema más a fondo ahora en la historia de las tribus. ¿Qué pasó con cada una de ellas? ¿Cuál era su función? ¿A qué se dedicaban cada una de ellas? Y probablemente esto nos ayude a concluir hasta nuestros días cuáles de nuestros pueblos hoy pertenecen a algunas o a cada una de esas respectivas tribus en las naciones, para ser la casa de Israel. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Recuerden sus mensajes, bienvenidos. Recuerden darle un me gusta. Recuerden compartir el video. Y gracias por acompañarnos en esta programación de Israel Casa Integral a través de este tiempo en Torá al Instante. Shalom, mis amados. Muy buen día y muchísimas gracias. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.